Tema 4. Los tratados internacionales. Primera parte. El proceso de celebración de los tratados internacionales según el derecho internacional. Apartado 1. Concepto de tratado. Según el artículo 2 del Convenio de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regidos por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o en más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Esta definición limita la aplicación de la Convención a los acuerdos concertados en forma escrita entre Estados o recogidos por el derecho internacional, pero sin que importe la denominación que reciban. El artículo 3 prevé que la no aplicación del convenio a los acuerdos celebrados en forma no escrita o entre Estados y otros sujetos de derecho internacional no afecta al valor jurídico de tales acuerdos. Por tanto, podemos considerar acuerdos internacionales a los siguientes. 1. Los concertados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre otros sujetos de derecho internacional entre sí. No son acuerdos internacionales los concluidos entre personas privadas o entre Estados y personas privadas. Y 2. Los concertados en cualquier forma o bajo cualquier denominación, siempre que supongan un acuerdo de voluntades entre sujetos de derecho internacional y regidos por el derecho internacional. Lo que caracteriza a un tratado es la naturaleza del acto o transacción contenida en el mismo y no su forma. La práctica internacional confirma que no es necesaria la forma escrita para que exista un acuerdo obligatorio entre las partes. El derecho internacional no exige unas formas rígidas, dándose en la práctica una gran variedad de formas y siendo posible incluso la forma verbal. Apartado 2. Clases de tratados. Los tratados internacionales se pueden clasificar en A. Por el número de partes contratantes. Pueden haber tratados bilaterales, que son los concertados entre dos sujetos internacionales, y tratados multilaterales, en los que participan más de dos sujetos, que a su vez pueden ser restringidos, o sea, abiertos a un número determinado de estados, o generales, con vocación de universalidad. B. Por su grado de apertura a la participación. Existen tratados abiertos a los que se puede llegar a ser parte en los mismos, aunque no se haya tomado parte en su proceso de formación. Pueden haber tratados cerrados, que son aquellos que quedan restringidos a los participantes originarios en los mismos y en los que la participación de un nuevo Estado supone la creación de un nuevo acuerdo entre los participantes originarios y el nuevo Estado. Y pueden haber tratados semicerrados, que son aquellos en que otros estados pueden llegar a ser parte, distintos a los estados originarios, pues figuran en una lista anexa al tratado o bien se prevé en el propio tratado un procedimiento particular de adhesión. También por el envío de una invitación de los estados originarios para que otros estados se adhieran al tratado. C. Por la materia objeto del tratado, que los hay de carácter político, económico, cultural, humanitario, etc. D. Por su función de creación de obligaciones. Existen tratados contrato, que son los que prevén un intercambio de prestaciones entre los contratantes, y los tratados ley, que son los que intentan crear una norma de carácter general aplicable a toda la comunidad internacional o a una parte de ella. E. Por la naturaleza de los sujetos que participan, pueden haber tratados entre estados y otros sujetos del derecho internacional y tratados entre sujetos del derecho internacional. F. Por su duración. Hay tratados con un plazo de duración determinado, pasado el cual se extinguen. Hay tratados de duración indeterminada, salvo denuncia, y hay tratados de duración prorrogable, bien expresa o tácitamente. Y por último, G. Por la forma de conclusión.
Hay tratados concluidos en forma solemne cuyo perfeccionamiento exige un acto de ratificación autorizado por el Parlamento, la intervención en su proceso formativo del jefe del Estado como órgano supremo de las relaciones internacionales y el intercambio o depósito de los instrumentos de ratificación. Y por otra parte están los acuerdos concluidos en forma simplificada que obligan en virtud de un acto distinto a la ratificación, manifestándose el consentimiento mediante la autenticación del texto del acuerdo o por un acto posterior a la autenticación como la aprobación, la notificación, la aceptación o la adhesión. También podrían considerarse simplificados aquellos acuerdos en que el consentimiento del Estado se manifiesta verbalmente. Apartado 3. Fases de la celebración de los tratados internacionales. Letra A. Otorgamiento de los plenos poderes. El otorgamiento de los plenos poderes para negociar, autenticar o adoptar el futuro tratado constituye una fase previa durante la cual las autoridades nacionales designan a sus representantes. Según el artículo 2 de la Convención de Viena, se entiende por plenos poderes un documento que emana de la autoridad competente del Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier acto con respecto a un tratado. Los artículos 7 y 8 de la Convención de Viena establecen una regla general y varias específicas. La regla general, tanto para la adopción y autenticación del texto como para la manifestación del consentimiento, considera que representan al Estado los que estén provistos de plenos poderes y cuando de la práctica o de otras circunstancias se deduzca que los Estados han considerado a la persona como su representante sin necesidad de plenos poderes. Por su parte, las reglas específicas prevén que se consideran facultados sin tener que presentar plenos poderes 1. El jefe del Estado, el jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores para todos los actos relativos a la celebración del tratado. 2. Los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de los tratados con el Estado ante el que se encuentren acreditados. Y 3. Los representantes ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Lo ejecutado por una persona no autorizada puede surtir efectos si posteriormente fuese confirmado por el Estado en cuya representación se había considerado autorizado a actuar. Letra B. Negociación. Comenzamos por su desarrollo. La negociación consiste en la presentación de propuestas y contrapropuestas por parte de los representantes que son debatidas por las delegaciones que las aceptan, rechazan o procuran enmendar. Las negociaciones se desarrollan generalmente 1. En conversaciones directas entre los representantes de los estados, interviniendo generalmente los servicios técnicos administrativos o diplomáticos en la preparación del texto, y 2. En una conferencia diplomática convocada al efecto por un estado que invita a los demás estados interesados o por una organización internacional. Cuando llegamos al fin de la negociación propiamente dicha, esta sería la adopción y autenticación del texto. La fase de la negociación culmina con la adopción y la autenticación del texto, actos que acreditan que el texto adoptado es el convenido, pero que no lo convierten en obligatorio para los estados. El artículo 9 del Convenio de Viena distingue dos procedimientos de adopción del texto. Primero, se efectúa por el consentimiento de todos los estados participantes en su elaboración. Segundo, en el caso especial de adopción del texto por una conferencia internacional, esta se efectúa por mayoría de 2/3 de los estados presentes y votantes, a menos que los estados decidan por igual mayoría una regla diferente.
Por su parte, la autenticación del texto es un acto jurídico que da fe a la veracidad del texto adoptado y el artículo 10 del Convenio de Viena reglamenta las formas de autenticar. Primero, la que se prescriba en el texto del tratado. Segundo, las que convengan a los estados que hayan participado en la elaboración. Y tercero, mediante la firma de los representantes puesta en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. Con la autenticación, los estados no están todavía obligados por el tratado y la vinculación jurídica solo se produce con la manifestación del consentimiento. No obstante, la autenticación produce ciertos efectos jurídicos derivados del principio de la buena fe, que son los siguientes. 1. Durante el lapso de tiempo que media entre la autenticación del texto y la manifestación del consentimiento, los estados están obligados a abstenerse de actos que puedan frustrar el objeto y el fin del tratado. 2. Al Estado deberán serle comunicadas las informaciones relativas a la vida del tratado y éste podrá hacer objeciones a las reservas formuladas por otros Estados. 3. El acuerdo puede llegar a tener un estatuto especial ante el derecho internacional. 4. Determinadas cláusulas finales del tratado empezarán a aplicarse desde la adopción del texto. Y 5. La autenticación del texto de un tratado multilateral por un número significativo de estados puede llegar a tener un efecto político y jurídico que puede incidir en la formación de normas consuetudinarias. Letra C. Manifestación del consentimiento. La prestación del consentimiento transforma al Estado negociador en parte contratante y con la entrada en vigor en parte en el tratado o acuerdo. En cuanto al fondo, el consentimiento debe manifestarse sobre el tratado en su conjunto. El consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado solo surtirá efecto si el tratado lo permite o los demás estados contratantes convienen en ello. Cuando un tratado prevé que los estados deben optar entre disposiciones diferentes, el consentimiento solo surtirá efecto si se indica claramente a qué disposiciones se refiere el consentimiento. En cuanto a la forma, el consentimiento puede manifestarse de varias formas. La ratificación, que es una forma solemne que históricamente fue la usual, y las otras formas de manifestación del consentimiento, que son la firma, el canje de instrumentos que constituyen un tratado, la aceptación, la aprobación, la adhesión o en cualquier otra forma que se hubiera convenido. Letra D. Manifestación del consentimiento con reservas. La reserva es una declaración de voluntad de un Estado que va a ser parte en un tratado, formulada en el momento de su firma, de su ratificación o de su adhesión, con el propósito de no aceptar íntegramente el régimen general del tratado, excluyendo de su aceptación determinadas cláusulas o interpretándolas para precisar su alcance respecto del Estado autor de tales declaraciones, y que una vez aceptada expresa o tácitamente por todos los demás contratantes o algunos de ellos, forma parte integrante del mismo tratado. En cuanto a las clases, las reservas pueden ser clasificadas de la siguiente manera. 1. Por el alcance de sus efectos jurídicos. Las reservas que afecten a determinadas disposiciones de un tratado y reservas que afecten al tratado en su conjunto con respecto a ciertos aspectos específicos. Esto es reserva transversal. Estas suelen excluir o limitar la aplicación del tratado en su conjunto a ciertas categorías de personas, a determinados objetos, a ciertas situaciones, a determinados territorios o a algunas circunstancias determinantes. 2. Por su objeto. Existen reservas de exclusión de cláusulas si los estados que las formulan tratan de evitar todos o alguno de los efectos jurídicos de la cláusula, reservas de modificación de cláusulas si el sujeto que la formula pretende cumplir una obligación prevista en el tratado de una manera diferente
a la impuesta, y reservas interpretativas si el sujeto que la formula condiciona su consentimiento a una determinada interpretación de la cláusula. Y 3, por el momento en la que se formulan. Las formuladas en el momento de la firma deben ser confirmadas formalmente por el Estado autor de la reserva al manifestar el consentimiento. Después están las formuladas en el momento de la aprobación, la ratificación, la aceptación y la adhesión al tratado. Y las últimas son las formuladas en el momento en las que se realiza una notificación de sucesión en un tratado. En cuanto a su funcionamiento, se pueden distinguir varios momentos. Primero, el de su formulación. La regla general es que el Estado puede realizar reservas al tratado en el momento de la firma, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, salvo que las reservas estén prohibidas por el tratado disponga qué reservas pueden hacerse y la reserva propuesta no figure entre ellas, o que la reserva propuesta sea incompatible con el objeto y fin de la Convención. Segundo, el de la aceptación de la reserva por otros Estados partes. La aceptación puede hacerse de forma tácita o expresa. Tácitamente, una reserva es aceptada por los demás estados contratantes cuando está expresamente autorizada por el tratado, a menos que sea exigida la aceptación de los demás estados contratantes, o cuando formulada otros estados no hayan formulado ninguna objeción a la misma dentro de los 12 meses siguientes a la notificación de la reserva. Por otra parte, se requiere la aceptación expresa en los siguientes supuestos: cuando del número reducido de estados negociadores del tratado y de su objeto y fin se desprenda que la integridad del mismo es una condición esencial del consentimiento, respecto de las reservas formuladas a los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales. Y en los demás casos no se requiere la aceptación de todos los demás estados. Momento tercero es la retirada de las reservas y de las objeciones. La Convención de Viena establece las siguientes reglas. La regla general es que tanto las reservas como las objeciones a las mismas pueden ser retiradas en cualquier momento. Y las reglas específicas son las siguientes: que no se aplica la regla general cuando el tratado dispusiera lo contrario. Para que la retirada de la reserva produzca efectos respecto a otro estado contratante, es preciso que éste reciba la notificación de la retirada. Y la retirada de una objeción a una reserva solo surtirá efectos cuando su notificación sea recibida por el estado autor de la reserva. Y cuarto, la Convención de Viena establece las reglas de procedimiento relativas a las reservas y su aceptación expresa y a las objeciones. Tanto en la formulación como en la retirada de reservas y excepciones deberá usarse la forma escrita. Las reservas a la firma habrán de ser confirmadas al prestar el consentimiento definitivo. Y la aceptación expresa a una reserva o la objeción hecha en el momento anterior a la confirmación no tendrá que ser reconfirmada por los estados reservantes u objetantes. Respecto a los efectos, hay que distinguir: 1. Efectos entre los estados que no han formulado reservas, no producen ningún efecto jurídico entre ellos. Y 2. Respecto a los efectos entre el estado reservante y los que no han formulado reservas. Si la reserva ha sido aceptada por todas las partes, el Estado reservante es parte en el tratado y sus obligaciones quedan modificadas respecto a los otros Estados, así como las obligaciones de estos últimos respecto de aquel. Si la reserva ha sido aceptada solo por algún Estado contratante, el Estado reservante será parte en el tratado en relación con el Estado o Estados que las hayan aceptado. Las obligaciones dimanantes del tratado quedarán modificadas entre los estados aceptante y reservante en la medida que incida en ellas la reserva. Y por último, si el estado objetante manifiesta inequívocamente que la reserva impide para él la entrada en vigor del tratado, este no entrará en vigor entre el estado objetante y reservante.
Cuando el Estado objetante no manifieste inequívocamente su intención de que el tratado no entre en vigor, éste surtirá sus efectos entre los Estados objetante y reservante, si bien queda excluida la aplicación de la cláusula afectada por la reserva. Letra E. Desde la manifestación del consentimiento a la entrada en vigor. Se entiende por entrada en vigor de un tratado el momento en el que comienza su vigencia. La regla general es que un tratado entra en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los estados negociadores. A falta de acuerdo, el tratado entra en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los estados negociadores en obligarse por el mismo. La entrada en vigor suele coincidir con la prestación del consentimiento en los tratados bilaterales y en aquellos que tienen un reducido número de estados. En las grandes convenciones multilaterales, la entrada en vigor dependerá de la recepción de un determinado número de ratificaciones o adhesiones y del transcurso de un plazo tras la citada recepción. Un principio básico en esta materia es el de la irretroactividad, consagrado en el artículo 28 de la Convención de Viena. Las excepciones al principio de irretroactividad son las siguientes. 1. Cuando las partes en el tratado así lo hayan convenido. 2. Cuando la retroactividad se deduzca del propio tratado. Y 3. Cuando conste de cualquier otro modo que esa era la intención de las partes en el tratado. Respecto de los estados que manifiesten el consentimiento después de la entrada en vigor, el tratado entrará en vigor a partir del momento en que cada uno manifieste su consentimiento, salvo que en el tratado se disponga otra cosa. Aunque los tratados comienzan a surgir efecto a partir de su entrada en vigor, esto tiene dos excepciones. Una excepción genérica, que es cuando los estados se comprometen a abstenerse de actos que puedan frustrar el objeto y el fin del tratado, o una excepción específica de alcance parcial, cuando las disposiciones relativas a la autenticación, a la constancia de consentimiento, a la manera y fecha de la entrada en vigor, a las reservas, a las funciones del depositario y aquellas otras cuestiones que se susciten antes de su entrada en vigor. Se aplicarán desde el momento de la adopción del texto del tratado, es decir, antes de su entrada en vigor. Otra excepción es la aplicación provisional, conforme con la cual el conjunto del tratado se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor, siempre que así se prevea en el propio tratado o los estados negociadores así lo convinieran. En cuanto al depósito, que es una facilidad para las partes de los tratados multilaterales, la Convención de Viena reglamenta la figura del depositario 1. Determinando quién puede ser depositarios, cuya designación será por los estados negociadores en el propio tratado o de cualquier otro modo. 2. Las características de sus funciones, que están presididas por las notas de internacionalidad e imparcialidad. Y 3. Dentro de sus funciones podemos distinguir las funciones de archivero y notariales, las de custodiar el texto del tratado y otros instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativas al tratado y el registrarlo en la Secretaría de las Naciones Unidas. Asimismo, las funciones de recepción, información y transmisión, que se concretan en recibir las firmas del tratado, informar a las partes y a otros estados facultados para serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativas al tratado, la de informar a los mismos estados de que se ha recibido el número de firmas necesarios para la entrada en vigor, la función de transmitir a los estados el texto y demás instrumentos relativos al tratado y la de señalar ante los estados si ha surgido alguna discrepancia entre él y los estados por el desempeño de sus funciones. Por último, el artículo 102 de la Carta de la Organización de Naciones Unidas y el artículo 80 de la Convención de Viena imponen la obligación a los Estados partes en el tratado a transmitirlo a la Secretaría de la ONU y en el caso de los tratados multilaterales será el depositario quien cumpla tal obligación.
Una vez que las partes en un tratado lo han transmitido a la Secretaría de la ONU, ésta tiene el deber de proceder a su registro y publicación.